Semillas de Libertad es un podcast colaborativo que amplifica las voces y reflexiones prácticas de decenas de activistas, educadores e innovadores sociales que con su vida son parte del cambio que anhelan ver en el mundo. Es un espacio de coinspiración, donde corazonamos juntos nuevas posibilidades de existencia, hacia el florecimiento individual y colectivo en diversos otros mundos posibles. Hola, estamos súper emocionados, emocionadas de esta conversación. Estamos con Sierra, con Pía. Mi nombre no es Karina Rodríguez, voy a cambiar eso. Mi nombre es Marco. Y bueno, Karina Rodríguez es mi compañera. En este episodio de Semillas de Libertad queremos compartirles un poquito de cómo nosotros llegamos al aprendizaje autodirigido. Entonces, mientras yo cambio mi nombre de Karina Rodríguez a Marco, Sierra va a compartir cómo fue se va a hacer como una pequeña introducción inicial, como para que nos pongamos en contexto de quiénes somos y por qué vamos a hablar de este tema. Y después les contamos ya específicamente cómo ha sido nuestro camino de exploración en el tema de aprendizajes y cómo hemos llegado específicamente al aprendizaje autodirigido. ¿Ok? Sierra. Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sierra y ahorita en este momento estoy en Portland, en los Estados Unidos. Y a ver, yo soy facilitadora de la educación autodirigida y también hago pequeños videos sobre la educación autodirigida y sí, lo que más me gusta es viajar y como documentar este movimiento y las diferentes comunidades que están practicando este tipo de educación. Pía, tu turno. Sí, bueno, me llamo Pía, estoy en este momento en Barcelona, soy alemana, pero vivo aquí hace un rato. Y yo hago también videos juntos con Sierra. Y además de eso, trabajo de muchas maneras diferentes, creo, con la educación autodirigida. No hay como una manera fija, sino que se van dando proyectos y cada vez que hay un proyecto estoy muy feliz de compartir de la manera que se puede en este momento. Hola, mi nombre es Marco, como les conté. También hago videos. Miren, estamos haciendo un video. Entonces yo también hago videos. No, sí, también, sí, hago como... Me gusta mucho la comunicación. Creo que el lenguaje de un video es mucho más fácil de asimilar. Escribí un libro y la gente no leía el libro. Entonces, lo que hice fue grabar en audio el libro y después tal vez igual tratar como de hacer como pequeños capsulitas en video y funcionaba mejor. Pero, ¿por qué yo hablo del aprendizaje autodirigido? Es porque estábamos con Karina replanteándonos la vida en general. No solamente el tema educativo, sino estábamos explorando cómo podemos repensar la vida, habitar este planeta de una manera diferente. Y en medio de ese camino nos dimos cuenta que hay muchísimas cosas que desaprender. Ni siquiera como para empezar a aprender cosas nuevas, sino había muchas cosas que necesitábamos desmantelar de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro espíritu, que habíamos sido metidos dentro de una caja. Y una de las primeras cosas que hicimos es venir a vivir acá, como ustedes ven, con los arbolitos, un poco más lejos de la ciudad. Y en medio de ese camino, en ese proceso de reinventarnos a nosotras mismas, a nosotros mismos, nos topamos con el aprendizaje autodirigido. Y resulta que nosotros estábamos pensando como que, bueno, si no existe algo como lo que nosotros quisiéramos, tal vez tenemos que inventarlo. Pero, justamente, Karina leyó un artículo en Reevo, que Reevo es una plataforma donde se visibilizan montones de oportunidades de aprendizaje alternativo en América Latina principalmente, pero ahora está a nivel global. Y
Becca Coritz, nuestra compañera también de Semillas de Libertad, había escrito un artículo. A Karina le encantó ese artículo y se contactó con Becca. Y cuando se contactó con Becca, Becca nos recomendó los ALCs. Entonces como empezamos como un poco más a zambullirnos dentro del mundo del aprendizaje autodirigido. Lo que pensábamos que teníamos que inventar nosotros, como desde cero, vimos el árbol ágil, por ejemplo, y fue como, ¡ah! ¡Wow! Existen las mismas raíces que nosotros creemos que son como lo fundamental, lo básico, lo, lo no negociable, como el sustento filosófico de lo que nosotros creemos que es el aprendizaje. Entonces, como que nos conectamos muchísimo con eso y, bueno, después organizamos algunos ALFs acá. Creo que estoy diciendo algunos términos que tal vez las personas que nos están escuchando no saben. Entonces, ALCs son centros de aprendizaje autodirigido y ALF son jornadas como vivenciales de entrenamiento de una manera muy práctica cómo vivenciar esta cultura que se manifiesta en estos centros. ¿Ok? Entonces, básicamente, esa es como una pequeña introducción de cómo nosotros llegamos ahí. Y no sé si Sierra y Pía quieren compartir un poco de cómo ellas llegaron allá. ¿Sigues tú, ¿Quieres Pía? empezar, Sierra? Vale, voy yo. Bueno, gracias Marco por tu historia. Y pues mi historia es parecida. Eh, Empieza cuando tenía como 8 años, que tenía una vida bastante normal con mis padres en un pueblo muy pequeño en el norte de Canadá. Vivíamos cerca de ese pueblo y yo iba a la escuela pública, normal, como todos. Y, pero un día como que fueron una serie como de cosas que pasaron y luego tuve la oportunidad de viajar un poco con mis padres y como ver el mundo. Y cuando volví un año y después de como unos meses de estar como viajando por el mundo y viendo y teniendo como libertad con mis padres, volví y tenía de repente que ya entrarme a la escuela, que era oscura y tenía que pasar todas las horas durante el día adentro y el estrés y no sé, muchas cosas, había un poco de bullying y cosas así. Eh, y en algún momento llegué a casa y dije a mis padres, esto no está bien y no quiero volver. Y mis padres obviamente dijeron ¿cómo que no vas a volver a la escuela? O sea, todo el mundo hace eso, es parte de la vida. Y yo dije, no, es en serio, hablo en serio, no quiero, siento que no es para mí y yo sé que es posible no ir, o sea, yo sé que hay gente que lo hace, que existe algo que se llama homeschooling, escuela en casa. ¿Será que puedo hacer eso? Y, y bueno, fui muy afortunada ahora viéndolo, porque muchos padres no pueden eh, dar esa opción a sus hijos porque tienen que trabajar o por cualquier cosa, pero mi padre en ese tiempo, él trabajaba en casa también y construía casas, entonces me dijo, pues si quieres te quedas conmigo y hacemos algo, hacemos escuela en casa, no sé exactamente qué es eso, pero vamos a ver. Y entonces eso empezó como todo una trayectoria que fue, pues, sí, desde ahí explorando realmente como las preguntas grandes de por qué va la gente a la escuela, para qué es la escuela, qué es la educación, qué es para mí, cómo aprendo, cómo quiero aprender. Entonces experimenté con muchas diferentes formas personalmente, eh, diferentes programas, diferentes métodos y al final sí, nunca en un momento
me arrepentí de esa decisión y que todavía no entiendo cómo pude tomar esa decisión a los 8 años, pero estoy muy agradecida de mí misma por hacerlo. Eso dicho, no fue fácil todo el tiempo. En algunos momentos me sentía aislada como del resto de la sociedad, no tenía como muchos amigos de mi edad, no tenía como comunidad con quien aprender. Entonces ya bueno, cuando tenía como 15 años, 16 años, ya vivía parte del año en Costa Rica, por eso hablo español. Con mis padres pasábamos unos meses en Canadá, unos meses en Costa Rica, y fue una serie de eventos, cosas que pasaron, pero terminamos abriendo como un centro de aprendizaje en Costa Rica. Eh, y, y fue como el sueño que yo tuve cuando era más joven de tener una comunidad con quien practicar este tipo de educación libre. Y, y fue un experimento muy loco. Después de 6 años se terminó como explotando todo, cayendo todo, pero aprendimos muchísimo y creemos como mucha conexión con la comunidad ahí. Y sí, ya después como adulta, fui un año a la universidad porque yo pensé que eso es lo que hacía la gente y no me gustó, salí de eso y después de eso como que me dediqué a la escalada y después de unos años solo dedicándome a la escalada, me caí, me quebré la espalda y dije, bueno, tiene que haber otra cosa aparte de la escalada, como un llamado a hacer, no sé, algo que tenga significado para mí y siempre volvía yo a la educación, a la exploración de esas mismas preguntas que me preguntaba cuando salí de la escuela, como qué es, por qué lo practicamos, cuáles formas diferentes hay para aprender diferentes partes del mundo. Entonces, sí, empecé como a explorar y esa exploración me llevó a encontrar que sí hay gente, hay grupos pequeños en el mundo que están explorando como cómo crear comunidades de aprendizaje fuera de los sistemas corrientes, los sistemas institucionales. Y, y, y encontré los ALC, los Centros de Aprendizaje Ágil. Fui a ¿cómo se llama? Una capacitación eh, y ahí conocí a lo que se sintió como mi tribu, como la gente, como yo siempre sabía que había otra gente loca que pensaba como mí y ahí estaba esa gente. Entonces, eh, y sí, entonces después de eso trabajé en un centro, ayudé a abrir uno en Estados Unidos y ahí fue donde conocí a Pía, que vino a visitarnos y en su historia van a escuchar cómo fue esa parte. Eh, pero sí, después ya nos conocimos, yo y Pía, y un par de años después hablamos como las dos estábamos involucradas en filmar y en grabar estas historias, documentar que existe este movimiento y cómo se ve en diferentes lugares. Entonces decidimos juntarnos y crear lo que ahora llamamos EDIT, Educación en Transformación, que es una plataforma de videos en línea donde compartimos estas historias. Muchas gracias, Sierra. Pía, cuéntanos tu historia. Vale. Pues yo, como soy de Alemania, no tuve la oportunidad de salir de la escuela. También tenía mis preguntas ya cuando fui a la escuela y tenía la intuición que no es la manera, por lo menos para mí, no era la mejor manera. Y cuando salí de la escuela no tenía para nada pensado nunca más volver a un sistema
o a volver a algo que tenga que ver con la educación. Mi madre también es profe, entonces yo pensé, lo único que no voy a hacer en mi vida es profe, como no voy a estar en esta posición. Um, y después de la escuela tampoco quería ir a la universidad porque pensé que necesito un poco de distancia de entornos con instrucción, así, de cómo se aprende tradicionalmente. Entonces fui al teatro y me encantó mucho. Aprendí mucho más que aprendí creo que en años y años en la escuela. Y desde ahí fui a Vietnam como en un programa de voluntarios que tenía que ver con el teatro. Me mandaron ahí como era un intercambio cultural y como transmitiendo conocimientos de teatro. Y cuando llegué me dijeron, bueno, se canceló el proyecto, vas a enseñar inglés. Y yo dije, pero yo no soy profe y tampoco quiero ser profe y además soy alemana. Hablo inglés, pero tampoco muy bien. Y me dijeron, no nos importa. Después aprendí que no era una buena organización y más que nada querían personas con cara occidental, ¿no? No sé cómo se dice en castellano. Para estar en su escuela y era una experiencia no muy buena porque me mandaron a una clase diferente cada día sin decirme antes qué tenía que hacer. Entonces entré en una sala, me dieron un libro, dijeron página 50 y empieza. Y había niños de 5 años, a veces niños de 16 años y nunca sabía antes qué va a pasar. Entonces yo odié otra vez a la educación y a la enseñanza. Pero en un momento otra maestra observó a mi clase y me dijo, mira, tenemos otra escuela de enseñar que tiene una idea muy diferente de enseñar en inglés, no hay libros, no se enseña gramática, ¿tienes interés en trabajar con nosotros? Si quieres, vamos a darte como vas a tener un taller y te vamos a enseñar cómo usar este método. Y eso es lo que, como yo quería algo que no era tradicional y que alguien me diga cómo se puede hacer, ¿no? Que alguien me comparte su conocimiento. Entonces así llegué a una organización que se llama Grapeseed, que hace enseñanza de inglés de forma no autodirigida, pero un poco activa. En este momento me pareció la cosa más alternativa del mundo que había visto. Ahora me parece bastante convencional porque he conocido cosas mucho más libres. Pero en ese momento era increíble. Y lo que más pasó justo por este trabajo es que tuve la oportunidad de conocer a muchas escuelas, porque después de un año trabajando como maestra con este programa, me dieron el trabajo de ser como entrenadora de maestros. Si una escuela nueva quería empezar a trabajar con este método, yo fui a esta escuela, hice un taller de 3 días con los maestros, con los principales, con niños, y entonces por varios años tuve la posibilidad de conocer a muchas personas de la vida del mundo educativo en China, en Rusia, en Indonesia, en Malasia, en Corea, en Japón, en muchos lugares. Y claro, cada vez era solo un mini momento, ¿no? Como 3 días en este mundo. Pero las personas en estas escuelas, como te vieron como alguien que vino desde afuera y de una organización que hace la educación un poco diferente, empezaron a contar qué era lo que no les gustó de su escuela o de su sistema educativo. Y me di cuenta que eran las mismas cosas en todos los lugares, como, no sé, los padres en Malasia, los maestros en Vietnam, los directores de la escuela en China, todos como, no queremos hacer las cosas así, no queremos. Y todos tiran a otra persona, no podemos por los padres dijeron, no podemos porque los maestros tal, y los maestros no podemos porque el sistema tal. Y siempre había como una razón, ¿no? Um, pero sí, ahí empecé a pensar, wow, esas personas tienen esa pregunta, yo también siempre me quedé con esa pregunta
¿será que hay más personas que se preguntan eso? Pero como tú, Marco, yo también pensé, bueno, alguien tiene que hacer algo. Yo me voy a inventar una manera diferente de cómo se puede hacer eso. Entonces, después de un tiempo, dejé este trabajo y me fui a Argentina y quería empezar a hacer un documental sobre esta pregunta. Y cuando había empezado la investigación, un día me encontré una página web de Arrow, que es la Alternative Education Resource Organization, entonces una organización de recursos para la educación autodirigida de los Estados Unidos. Y en la página web dijo que su conferencia anual empezaba en 2 semanas. Y yo estaba en Argentina y dije, voy, voy a comprarme un vuelo y voy ahí, ¿por qué no? Y entonces lo hice y bueno, me encanta que los tres tuvimos este momento, ¿no? De encontrar la tribu o darse cuenta que hay todo un mundo ahí de personas que ya están haciendo eso y no desde ayer, sino hace mucho tiempo que están probando cosas, inventando cosas y comprobando realmente que hay otra manera. Entonces, para mí fue ahí esta conferencia donde también estaban las personas de los ALCs, que ya has mencionado, los Agile Learning Centers. Y básicamente después de su primer taller fui a hablar con los facilitadores y dije, tengo tiempo, no tengo ningún plan en mi vida ahora, denme alguna tarea, quiero hacer algo, quiero apoyar, quiero, no sé, quiero empujar a este movimiento juntos con vosotros. Y ahí salió el primer proyecto, que era un par de videos. Entonces tuve la posibilidad de viajar a un par de escuelas, encontrarme con un par de familias. Ahí conocí a Sierra, ahora el otro lado de la historia, que fui a la escuela donde estaba ella, bueno, el centro de aprendizaje ágil donde estaba ella, y filmamos ahí y después también hice un par de entrevistas y intenté montar un mini video. Y ese era el primer intento. Había filmado antes para la organización, hice como tutoriales y videos para los profes, pero era la primera vez ahora que intenté como crear una historia, ¿no? De lo que había visto. Y sí, después me mudé a Barcelona porque pensé, todas las personas en este momento están creando escuelas, entonces tengo que crear una escuela. Es fácil, ¿no? Es lo que la gente hace. Y lo intenté por 2 años y desde el inicio creo que estaba bastante claro que no era, o no era para mí, o no era el momento, o no era el lugar, o las tres cosas, no sé, pero no se dio. Aprendí un montón en el proceso, seguramente. Pero entonces esto de momento ya no es mi plan y vi que hay muchas maneras diferentes de apoyar a este movimiento. Por ejemplo, con el proyecto que estamos haciendo ahora con Sierra, de mostrar la diversidad realmente, ¿no? Que no hay una manera nueva que todos tenemos que hacer en vez de la manera vieja, sino que en vez de la manera vieja, o además, no solo en vez, pero además de la manera vieja, hay un montón de otras maneras de aprender y de, no sé, colaborar en en este viaje de aprendizaje, ¿no? Y ya está, creo. Muchas gracias, Pía. Tengo 2 preguntas para ustedes. Como ustedes ven, esta conversación es una conversación como con un cafecito, así como de confianza, entonces no importa, no tienen que responder así, no sé, la idea es cómo se ve ese aprendizaje autodirigido en su propia vida. No quisiera decir como que den una definición de qué es el aprendizaje autodirigido, porque más bien quisiera que hablen de su propia experiencia, de su propio camino y cómo se manifiesta este aprendizaje o esta noción de aprendizaje autodirigido en su propio contexto, en su propia vida, en sus propios procesos de aprendizaje. Esa es como la primera pregunta. Y la segunda, como para ir
que vaya la otra parte del cerebro trabajando mientras responden eso, es si tuvieran que escoger una partecita de todo el mundo de aprendizaje autodirigido, ¿qué es esa cosita, esa parte del todo de aprendizaje autodirigido que a ustedes les encanta? ¿Sabes? Como que, wow, si tienen 2 minutos para compartir algo de aprendizaje autodirigido, yo quiero no dejar de mencionar esto. ¿Ok? Entonces vamos con la primera. La primera es, ¿cómo se manifiesta este aprendizaje autodirigido en su propia vida? ¿Cómo, sí, tal vez acercándonos a una definición, pero una definición muy personal de cómo es ese aprendizaje autodirigido en ustedes, la que quiera? ¿Tuyo? Dale. Buenísima preguntas. Sí. Si quieres, dale tú. No sé. Marque, tú también vas a responder estas preguntas. Ok, si quieren yo empiezo yo mientras ustedes... Como quiera. Dale, a ver. No estoy preparado de todas formas, pero para mí... Nosotros tampoco. A ver, para mí es como darme cuenta de cómo mi propia naturaleza de aprender. Cuando estábamos embarazados de Nicolás, había muchas horas, bueno, no era, ya había nacido. Había nacido y yo tenía que hacer como, teníamos una mecedorita para que se duerma y era muy difícil que se duerma, era como muy, tu cerebro nació así como muy inquieto y como quería curiosear todo. Entonces, para que duerma, tenías que tener en una mecedorita y tener todo el tiempo meciendo, si no lo mecías se despertaba. Entonces, yo quería aprender muchas cosas, entonces conseguí tutoriales de fotografía. Entonces vi, no sé, tal vez unas 120 horas de tutoriales de fotografía, mientras le mecía a él, como durante 2 meses, 1 mes y medio. Entonces, después, como viendo hacia atrás, me daba cuenta que realmente las cosas que más presentes las tengo en mi vida son cosas que yo me vi muy inspirado para aprender. Entonces era algo como que el aprendizaje autodirigido en mi vida se manifestaba de una manera muy natural. Me gusta mucho ser curioso, o sea, como soy bastante autodidacta. Tengo como un tallercito con herramientas de carpintería y cosas para hacer con metal. Y todo es así como tratar de aprender cómo se utilizan esas herramientas. Entonces, cuando ya termina como entiendo cómo funcionan todas las máquinas que tengo, como que me veo en la necesidad de quiero comprar otra para seguir aprendiendo algo que como nuevo. Entonces, para mí era algo bastante que rimaba con mi vida. O sea, como que así es como yo aprendo. Yo aprendo experimentando, aprendo reconociendo cuáles son mis intereses reales y dando tiempo a esos intereses. Sí, entonces tal vez eso es como cómo se ve ese aprendizaje autodirigido, tratando como de ser coherente entre mis verdaderos intereses de aprendizaje y buscar opciones para cómo me acerco a experiencias que me puedan, experiencias o personas que puedan acompañar esos procesos. Igual no digo como que en todo esto como de carpintería y hacer cosas, no hubieron personas que me acompañaron, más bien al revés. Iba a una feria y veía que había una persona que hacía cosas increíbles en madera y le pedía el número de teléfono y no sé, como ahí, como quería compartir, quería que me cuente, quería que me oriente, que me dé tips. Lo mismo con fotografías. Había alguien que estaba haciendo eso, entonces también como que le preguntaba y así. Entonces era para mí fue muy lindo ver que existe detrás de todo esto como un sustento filosófico, teórico, que sostiene toda esta manera natural de aprender. ¿Ya? ¿Ya pensaron ustedes? Sí. ¿Voy yo?
Si estás... Bueno, el problema es qué decir primero, porque ahora mientras hablabas ya se me ocurrieron muchas cosas, pero intento decir los que son los más importantes, creo. Uno, ya lo mencionaste también un poco, y para mí era muy lo de desaprender también, como noto, porque como iba 13 años a la escuela, noto ahora cuando voy, como el aprendizaje autodirigido se nota cuando veo que puedo escaparme de la caja de cómo aprendí antes que hay que hacer las cosas, ¿no? En cosas sencillas de cómo quiero aprender o cómo me va bien el aprendizaje. Ejemplo, quizás tonto, pero a mí no se me da bien estar en un escritorio. Aprendí que hay que estar sentado en un escritorio si haces algo en serio, ¿no? Que si trabajas o estudias, estás sentado en una silla y hay una mesa y así es. Y siempre lo intenté porque es como se hace. Y a veces, de repente salgo de eso y me pregunto, ¿por qué me encuentro otra vez en el suelo? Con la compu en la alfombra, ¿no? Porque claro, es como a mí se me da bien y entonces dejo de juzgar que estoy otra vez en el suelo, si eso es la manera que a mí me apetece. Y así, estando con música, sin música, con personas, sin personas, aprendiendo en una clase o sin una clase, de realmente preguntarme qué es correcto para mí en vez de qué es correcto. Punto. Y dos cosas más. La primera, estructura. Lo veo mucho ahora en el momento de cuarentena, ¿sí? Que con muchas personas que no se tienen que estructurar su propio día normalmente, de repente tienen que hacerlo, ¿no? Porque están trabajando desde casa o la estructura que hay normalmente que está como impuesta desde afuera, de repente falta. Y es muy difícil para muchas personas, creo. Y creo que como parte del aprendizaje autodirigido, eso es una de las cosas que tienes que practicar mucho desde el inicio y ahora ya me va mucho mejor, creo, porque simplemente desde que no trabajo con alguien que me diga qué hacer, ya yo misma tengo que preguntarme, ¿no? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuándo me quiero despertar? No sé, quiero trabajar en la mañana o en la tarde, quiero trabajar 3 horas o 5 minutos y hacer una pausa. Y todo eso ya siento que tengo más practicada ahora y se siente muy bien hacer la propia estructura. Y la tercera y última cosa es el no tener miedo a hacer algo nuevo que no has aprendido todavía. Ejemplo, se me ofreció hace un rato de traducir un libro. Nunca he traducido un libro. Pero la persona que me preguntó me conoce y tenía la confianza en mí que yo puedo hacerlo. Entonces me puse a investigar a ver cómo se traduce un libro, ¿no? Hablo los dos idiomas, que son inglés y alemán, pero es una cosa nueva y cuando empecé me di cuenta de repente, es mucho más complicado que lo que había pensado, pero a la vez no siento esta barrera general de eso no lo he estudiado, no tengo un certificado, no tengo nada en mi pared que dice Pia Jansen puede traducir un libro, pero no significa nada eso. Aún así puedo llegar a ser una persona que puede traducir un libro. Muchas gracias. Cierra. Uf, pues qué buenas. Sí, tengo muchos pensamientos también. Gracias por compartir ustedes. Yo siento que no estoy segura, como no lo, es un proceso de toda mi vida tratar de entender o de como sacarme a una claridad acerca de cómo aprendo mejor, cuál es la forma más eficiente, digamos, si quiero, de repente me interesa algo, cómo empiezo, como a dónde voy. Y siento que toda mi vida ha sido experimentar con esa pregunta. Y creo que
sí, estoy desde hace mucho tiempo, como dijo Pia, estoy practicando con dejar que, dejar atrás como el juicio, el judgment, como hacia mí misma, porque yo salí de la escuela y siempre tengo la voz ahí de como, pues no estás haciendo como no, ¿quién eres tú para creer que tú te puedes autoenseñar? ¿No? No es nadie para pensar que puedes reemplazar ese rol que estamos enseñados, que es un rol específico de maestro, que si quieres aprender algo tienes que ir a través de alguien profesional o un sistema que está hecho para eso. Entonces, entonces sí tengo mucha práctica como como notando esa voz que está ahí y dejándolo ir. Y a la vez siempre está ahí de vez en cuando. Entonces, no sé, como se ve ahora, siempre se me hace demasiado difícil estudiar o tratar de aprender o recordar información si no es algo súper relevante para mí en este momento, si no está conectado con algo que me mueve, que tenga significado, que está conectado con algo más allá que mi propia persona. Entonces, eso a veces es algo lindo. Entonces, termino siempre haciendo cosas que me interesan y igual como... Empezó a llover y entonces, sí, se salió. Ah, em, no sé si se grabó la última partecita que estabas diciendo, Sierra, pero eh, estabas diciendo que sí, tenías esa voz que constantemente viene a ti, pero que tienes también ya la manera de cómo conversar con ella. No como silenciarla, sino como, sí, ponerte en un diálogo de, ok, y abrazar también tu unicidad de cómo aprendes. Eh, sí, creo que al final solo dije algo sobre pues, la idea del fracaso, ¿no? Y que estoy aprendiendo a no temer, como que si surge algo que me interesa, pues no importa, como dijo Pío, no importa que no tenga calificaciones, que no tenga idea cómo hacerlo, de intentarlo y estar dispuesta a fracasar para, para ver qué pasa y para así aprender. Ah, y había una última cosa que era rodearme de personas que, que admiro, como que noto que es como de las formas principales que aprendo, yo creo, es como buscar las cualidades que yo quiero para mí misma en las personas a mi alrededor y como hacer cosas con esas personas y como estar cerca de ellas y absorber como sus formas de ser, sus formas de vivir. Y sí, esa es mi forma favorita de aprender. súper. Jugar con personas. ¿Quieren entonces explorar la otra pregunta? Que es, no queríamos como que se extienda mucho cada episodio, pero estamos más o menos ahora ya unos 40 minutos. Tratemos como de ir aterrizando en esta última pregunta de si tuvieran que escoger esa cosa, ese algo de toda la gama que incluye el aprendizaje autodirigido, ¿qué, qué escogerían? ¿Qué quisieran compartir con otras, con otros que hoy nos ven, nos escuchan? Como esto es particularmente algo que a mí me encanta de todo este universo de aprendizaje autodirigido. Yo tengo algo. Dale.
también. Yo sé que si veo este video otra vez en una semana voy a decir, no, había esta otra cosa que era aún mejor, pero en este momento lo primero que me vino a la mente era, em, bueno, acabo de ver un video de una familia que hace unschooling, ¿no? Entonces, de escolarización es lo que más se dice en castellano, ¿sí? Y ellos describen un poco lo que hacen. Y la madre intenta hacer el video en inglés, pero no es su primer idioma. Y ves los niños atrás jugando y en un momento la madre se da vuelta y pregunta a su hija de aproximadamente 10 años, ¿cómo se dice eso? Y la niña le ayuda con el inglés y la madre sigue hablando. Y aunque la madre dice muchas cosas muy lindas, por alguna razón eso era el momento para mí más lindo del video porque muestra mucho esta igualdad, ¿no? No tenemos rol, como sí que hay roles de aprendiz y persona enseñando, pero no están asignadas de manera fija a la persona mayor y la persona menor de edad. Y eso es una cosa que sigue fascinándome mucho y que me da una libertad a mí misma, porque lo que yo odiaba más de estar en la posición de maestra antes era el tener que representar una persona que lo sabe todo y tener miedo que te preguntaran algo que no sabes, ¿no? Porque si te preguntan algo y no sabes, pierdes tu derecho de estar en esa posición, ¿no? Y tienes que inventarte una excusa o decir, bueno, eso ahora no importa, o inventarte una respuesta. Y eso era muy feo y lo experimenté también del lado del alumno, ¿no? Cuando ibas un poco más allá de lo que el profe había preparado y se notaba que no se sentía seguro en este ambiente y entonces lo cerraba la puerta, como, aquí no tengo el poder, no vamos allá. Y me encanta de la educación autodirigida que no se cierra esta puerta, porque la persona que en un momento está enseñando está en otro momento preguntando, ¿no? Y cada uno está en los dos lados o entre medio, seguramente hay como un montón de zona gris. Um, y sí, cuando lo veo en otras personas, cada vez me pongo como muy feliz cuando veo padres que están así con sus hijos, facilitadores que van a hablar con un niño de 9 años y dicen, oye, ¿cómo haces eso? ¿Me puedes enseñar? ¿No? Pero no porque están intentando de dar una lección, sino porque realmente quieren saber cómo esta persona, que por casualidad tiene menos años que ellos, pero cómo esta persona hace algo y quieren aprender de esta persona. Eso. Gracias, Pía. Tú cierra, ¿qué quisieras contarnos? Bueno, Pia me robó mi... Lo siento. No, pero sí, básicamente, pues eso, ¿no? La base de una educación que está centrado, enfocado en las relaciones entre personas. Y creo que desde ahí pues nace todo, ¿no? Y son esos momentos, justo como dice Pía, que más me han, como que llevo en mi corazón y que me motiva a hacer el trabajo que hago, son esos momentos que has visto como dos personas interactuando, no importa sus edades, de una forma, no sé, tan auténtico, tan sin, no sé, esos patrones como colonizadores que vimos mucho, que vemos mucho en la sociedad. Y, y pues sí, yo creo que sí hay una palabra que me viene en la mente, es la, como la aceptación, se dice en español, ¿sí? Como aceptar, como no solo, a la persona como sea, su edad, pero también como sus formas de expresarse, sus formas de aprender, sus raíces, pues todo, ¿no? La persona completa está bienvenida. Y creo que sí, esos son
ese es como lo que más me mueve y más me da esperanza de que haya, pues, hay una forma de aprender que lleva a un mundo más, no sé, más bonito para todos. Muchas gracias. Estamos ya con 45 minutos de vuelo compartido y sí, quisiera como nada más cerrar invitando a quienes nos escuchan a que puedan suscribirse al canal. No sé cómo va a ser el canal o lo que sea, pero que puedan mantenerse atentos como a lo que vamos a seguir contándoles. La idea es justamente poder juntos reflexionar en estas conversaciones tipo cafecito, muy en confianza, y seguir tocando estos temas como de aprendizaje, de nuevas posibilidades de pensar, de sentir, de actuar, y ahora tan necesarias en el mundo en el que estamos atravesando en este momento de la historia, cómo podemos seguir transicionando hacia nuevas formas de coexistencia. Entonces, gracias Sierra, gracias Pía, nos volveremos a encontrar seguro muy pronto. Marco, y por tus preguntas, muchas gracias. Gracias a ustedes, nos vemos, un abrazo. Este espacio llega a ustedes gracias a la colaboración de EDIT, Educación en Transformación, El Nido Casa Abierta, incubadora de aprendizaje alternativo, y www.rebecacoritz.com. Encuéntranos en redes sociales con el hashtag Semillas de Libertad. Volveremos a encontrarnos en el siguiente episodio.